Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo en la semana del 1 al 7 de enero. Comenzamos el 1 de enero. Jim Clark ganaba 2 veces en un 1 de año. La Fórmula 1 comenzaba sus torneos con el inicio del año. Casualmente se repetía el ganador, Jim Clark, que en ambas competencias era el amplio dominador. Se quedaba con la clasificación, récord de vuelta y la competencia, en ambos casos en Kyalami, donde se disputaban los grandes premios de Sudáfrica. Con el triunfo de 1968 superaba el récord de 25 victorias en la máxima que ostentaba el quíntuple campeón Juan Manuel Fangio. Colin Chapman y Michael Allen fundan la Lotus Company, pero al poco tiempo Michael Allen se retiraba de la empresa. Entonces Hazel Williams se convertía en la nueva directora de la empresa con un aporte de 25 libras esterlinas. A la sazón, Hazel era novia de Chapman y 2 años después se convertía en su esposa. Chapman era un ingeniero que forjó su experiencia en la aviación. Por tal razón, su fórmula para el desempeño de un auto se basaba en principios que siguen teniendo validez aún hoy: poco peso, control y confiabilidad. Sus primeros autos sorprendían porque con motores relativamente pequeños lograba batir a monstruos con mucha mayor cilindrada, pero con más peso y menor maniobrabilidad. Ese principio continúa siendo un pilar de Lotus. Sus pequeños autos son auténticos bólidos con motorizaciones que no exceden los 2.000 centímetros cúbicos, pero debido a su estructura, ingeniería y tecnología, piezas con comportamiento 100% deportivo, similar al generado por las míticas marcas italianas, las potentes alemanas y las musculosas norteamericanas. Desde 1958, Lotus produce autos de calle y bólidos para la Fórmula 1. Fue uno de los actores más importantes de la categoría máxima hasta 1993. Colin Chapman murió de un ataque cardíaco en el año 1982 y un año después la British Car Action compraba un gran número de sus acciones para evitar la bancarrota. A finales de 1985, Lotus fue adquirida por la General Motor Company. Luego pasó a Bugatti Automobili, que la compró en 1993. Cuando colapsó la marca italiana, Lotus fue rescatada por la malaya Proton, dueña actual de la empresa. Nos vamos al 2 de enero, año 1970, el accidente de Oscar Cacho Franco con el Berta LR. Viernes y Berta con su equipo habían comenzado con las pruebas para los 1000 kilómetros de Buenos Aires. Oscar Cacho Franco se despistaba por un aguacero súbito. El piloto tuvo suerte de salir con vida. El Berta LR se estrelló contra el paredón de la última tribuna del autódromo y Franco salió despedido casi a 6 metros de su habitáculo. La desazón en el equipo era total. Primero por la salud del piloto, quien quedó desmayado. Luego se confirmaría que sufría la quebradura del codo y traumatismos varios, y el auto con daños importantísimos. Berta pensó que no se podría recuperar en 3 días, pero metieron manos a la obra y convocaron a Carlos Marinkovic para suplantar al piloto lesionado. El trabajo del equipo y del propio Berta sorprendía a todos. No solo se recuperó el auto, sino que clavó el tercer registro en pruebas de clasificación. El desempeño del Berta LR dejó a propios y extraños completamente sorprendidos, midiéndose de igual a igual con gigantes europeos. Nos vamos al 3 de enero, año 1956, nacía Gustavo el Gordo Brescia. Nacía en Azul. Desde la infancia mostraba su pasión por los fierros. Comenzaba en la categoría promocional 850 con un Fiat 600. Después defendía la marca del rombo con un Gordini. En el año 1979 debutaba en el turismo carretera. Fue invitado por la gente de la Peña La Amistad para reemplazar al Vasco Arrechea, que tenía un viaje previsto. Era el 20 de mayo en el Autódromo de Buenos Aires, donde clasificaba 9º y en la carrera era 12º. El bichito del TC le había picado como ya lo había hecho su amor por la mecánica. Sabía que esa era la única incursión en el TC. Con ese auto, a su regreso a Arrechea, ocuparía la butaca.
Fue entonces, junto a su familia, que decidieron armar un TC y lo encontraron cerquita de la ciudad. Era en La Prida. Era un casco de Dodge perteneciente a Orlando Rodríguez. Con mucho trabajo cumplieron su cometido y el 7 de diciembre de 1980 debutaba en Tandil con el número 48 en sus laterales. Muy ligado a Bahía Blanca, el Gordo, por su amistad y por ser preparador del vasco Alberto Sabaño, el Gordo Brescia, después de un accidente que destruía su auto, le cedía el vasco, una Dodge al cual Brescia incorporó toda su mecánica. En el año 1988 se bajaba de la conducción y formaba un equipo con dos Dodge y como pilotos a Osvaldo Cocho López y Francisco Pancho Alcuaz. Brescia le dio la primera victoria a Osvaldo Cocho López en el TC, en el 7 de agosto de ese año, en una lluviosa jornada en el Autódromo de 9 de julio y el día del debut de Tomás Jarpe. Por el taller de Gustavo Brescia también pasaron Jürgen Natana, los primos Tomás y Bernardo Jarpe, Orlando Rodríguez, Juan Francisco Arrechía, Blaquier Roberto Vido, Jorge Martínez Boero, Carlos Jarque, Alberto Sabaño, Matías Arrachea y Manuel Carelli. A los 56 años, el 28 de mayo del año 2012, se iba el Gordo Brescia, como lo conocía el ambiente del TC, y siempre recordado como buen preparador, pero sobre todo por ser un gran tipo. Nos vamos al 4 de enero año 2001, se reconocía a Juan Manuel Fangio como el mejor corredor del siglo XX. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Sheffield, se descubrió que el mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos era Juan Manuel Fangio. El estudio se realizó a través de estadísticas y fórmulas matemáticas. En sus fórmulas se incluyen variables como las temporadas, condiciones meteorológicas o el tipo de circuito. También los resultados de los equipos o el número de pilotos que corrían en cada gran premio. Fue así como se pudieron obtener los resultados y determinar la calidad real de un piloto. Esta encuesta, este estudio demostraba que el mejor era Juan Manuel Fangio. Segundo aparecía Alain Prost. Tercero, Michael Schumacher. Cuarto lugar para Jim Clark, el quinto Ayrton Senna, el sexto Fernando Alonso, séptimo Nelson Piquet, octavo Jackie Stewart, noveno Emerson Fittipaldi y en el 10º lugar Sebastian Vettel. Nos vamos al 2008, se suspendía el Rally Lisboa-Dakar por la falta de seguridad en las etapas que debían celebrarse en Mauritania, África, ante las amenazas de Al-Qaeda, y el rally pasaba a América. La dirección de carrera hizo caso a las advertencias del ministro de Asuntos Exteriores francés, Bernard Kouchner, sobre los peligros de viajar a Mauritania después que 4 ciudadanos franceses fueran asesinados en la víspera de Navidad anterior en un atentado. La organización decidió trasladar el rally a nuestro continente. En el año 2009 fue la primera edición y abarcó los países de Argentina y Chile, y después ya la historia es conocida. Nos vamos al año 1981, triunfo compartido entre Osvaldo Villaverde y Tony Aventín. Se inauguraba la Ruta 11. Se disputaba la 6ª fecha de aquel campeonato raro de 1980-81. Formaba parte de los festejos por la inauguración del segundo tramo de la Ruta Provincial número 11. La competencia se dividía en 2 partes. La primera, que servía de ordenamiento para la competencia de la final. Este se desarrolló en un tramo de la ruta mencionada entre Poblet y Esquina de Croto, 180 kilómetros, y la segunda parte consistía en una final a 15 vueltas al circuito 19 de noviembre de La Plata. La primera parte fue una lucha entre 2 pilotos con los motores de Pedersoli. Por un lado, el Chevrolet de Osvaldo Villaverde y la Dodge de Roberto Mouras. Finalmente prevaleció el del Hombre del Sur con la marca del Monio y se quedaba con el tramo que contaba 51 curvas en 180 kilómetros. El promedio del ganador era de 249 kilómetros, 893 metros a la hora. Nos vamos al domingo y se ponía en marcha la final a 15 vueltas en el semipermanente 19 de noviembre. Se largaba la final con Osvaldo Villaverde y Roberto Mouras en la primera fila. Desde 1978 que el Toro Mouras no largaba desde ese lugar, y esta vez era por primera vez con una Dodge. Quería lograr su primer triunfo con la Penta Estrella y salió a buscar la carrera al primer top. Marcaba puntero al de Carlos Casares sobre Tony Aventín. Lo seguían a Tauri, Villaverde, Pellegrini y Satriano. La primera gran novedad era el abandono del Colorado Ochionero, mientras que Oscar Aventín avanzaba en el clasificador.
había largado desde la mitad de la grilla y tenía que superar autos más lentos. El final de la primera vuelta sorprendía. El Colo Espinosa, que lucía el 1 sobre el Ford Falcon, y lo seguían Tony Aventín, Roberto Moura, pero el campeón no podía mantener el ritmo de las dos y pronto perdería lugares de punta. Muy buen trabajo de Osvaldo Villaverde y de Ricardo de Arzabe con el Torino, que también se vio beneficiado con algunos abandonos. Y el triunfo era para Tony Aventín, segundo Oscar Aventín, tercero Moura, cuarto de Arzabe y quinto Osvaldo Villaverde. El promedio ganador era de 200 kilómetros, 38 metros por hora. El récord de vuelta era para Tony Aventín, a 204 kilómetros, 425 metros por hora, logrado en la 13ª vuelta. Nos vamos al 5 de enero, año 1914. Henry Ford revolucionaba el mercado laboral. Henry Ford adoptó una decisión que revolucionaría la forma de pensar y de proceder de muchos empresarios al mejoramiento laboral. Establece reducir la jornada laboral en 1 hora. De trabajar 9 horas pasaron a la jornada laboral de 8 y aumenta los salarios de los obreros y empleados administrativos a $5 diarios por 8 horas, en lugar de los $2.34 por 9 horas. El aumento era del más del 100% y pasaban a cobrar el doble de lo que ganaba un empleado en Estados Unidos. Año 1919, primera vez que Ford y Chevrolet competían. Se iniciaba la temporada automovilística nacional con la tradicional Copa Francisco Chiesa, organizada por el Club Gimnasia y Esgrima en el recorrido Rosario-Santa Fe y regreso a Rosario. Fue la primera vez que las marcas Ford y Chevrolet compitieron entre sí en rutas argentinas. Sin embargo, ganó un Fiat conducido por Juan Bautista Macchi. 1986, Satriano ganaba la Vuelta de Tandil. Se disputaba la 28ª Vuelta de Tandil, última fecha del campeonato de turismo carretera de aquel año. Emilio Satriano ganaba las 2 series y se imponía en el cómputo general sobre Oscar Pincho Castellano y Eduardo Marcos. Roberto Moura se consagraba campeón, pese a protagonizar un espectacular accidente. Nos vamos al 6 de enero, año 1965. Pairetti ganaba con Volvo en el turismo carretera. En la Vuelta del Lago, primera carrera en Córdoba, celebrando la segunda semana de la velocidad, Carlos Pairetti se alzaba con la victoria, que sería la única de la marca Volvo en el turismo carretera. La clasificación se completaba con Marco Ciani, Antonio Bertolotto, Armando J. Ríos y Walterio Brenner. Nos vamos al 7 de enero, año 1918. Comenzaba el duelo Ford-Chevrolet con la Copa Francisco Chiesa. Comenzaba la efectiva realización. El Club Gimnasia y Esgrima de Rosario era el organizador de una competencia de automóviles entre las ciudades de Rosario, Santa Fe y al regreso a Rosario. La idea de esta carrera se había originado cuando un grupo de socios solicitaba en asamblea la incorporación del automovilismo en los estatutos. Para que la competencia se transformara en un clásico, se instituyó como premio la Copa Francisco Chiesa, que se disputó durante 5 ediciones. La quinta y última edición era en el año 1922. A poco de finalizada la cuarta edición, la Subcomisión del Automovilismo comenzó a estudiar una nueva carrera, llamada a tener un mayor éxito que la clásica prueba anual, única en el país, corrida en forma consecutiva durante 4 años y en la misma fecha y trazado, pero en un circuito cerrado de aproximadamente 40 kilómetros a ser recorrido en 8 o 10 oportunidades. Se analizaba además construir tribunas especiales para el público que concurriera a presenciar la carrera. Para avalar este proyecto, un miembro de la subcomisión, el doctor Alfredo Cade, donaba una artística y valiosa copa de plata. Sin embargo, las obras no llegaron a concretarse, por lo cual en la tradicional prueba Rosario-Santa Fe-Rosario, a realizarse el 6 de enero de aquel año de 1922, se pondría en juego por primera vez la Copa Alfredo Cade, el vencedor absoluto de la carrera, acompañado por 1.500 pesos en efectivo. Por su parte, se disputaría la última Copa Francisco Chiesa y su ganador definitivo sería quien arribara en mejor posición final entre los 4 ganadores de las ediciones anteriores: Cohen, Macchi, Masovero y Roll. Por lo tanto, en 1922, ambas copas estuvieron en juego con diferentes características.